Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nuevamente con una sesión más de Derecho Civil 3. Creo que ya es importante ir concluyendo la materia, también ir revisando dudas, ya por último, si es que las hay respecto a los temas, principalmente de la asignatura, también respecto al proceso de evaluación, estoy a su disposición. Me parece que importante que la última sesión clase podamos estar revisando pues una especie de resumen de aprendizaje de lo que hemos estado mencionando en todas las sesiones clases pasadas. Cabe señalar que en el contrato especial en donde nos quedemos, digo en especial, ahorita todavía no sé, respecto a que vamos a seguir continuando con el análisis de ciertos contratos, de las cláusulas, etcétera, relacionado también con derechos reales, derechos personales, todos esos temas que vimos en sesión clase, poderlas concluir en una última. Sin embargo, bueno, pues evidentemente tendremos el material necesario para poder establecer que existen pues otros medios o fuentes de información para podernos allegar del mismo. Bien, sin más preámbulo, entonces les voy a presentar este pequeño, ahora lo quise hacer de esta manera, creo que podemos encontrar perfectamente pues los contratos e irlos analizando conforme lo hemos estado haciendo, pero me parece que volver un poquito a la parte teórica nos refresca pues el apartado de lo que quiero ir concluyendo, ¿no? Vamos a aterrizar un contrato de permutas y si nos da la posibilidad pues revisamos un poquito de lo que se refiere a un contrato de permuta y también un contrato de donación, al menos en esta sesión clase pues agotar ese tema. Bien, voy a ver si mejor hago la presentación con diapositiva, creo que está... eh, mm, 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 pues no me da el F5 de forma directa, entonces, pues que sea así. Creo que ni así. Ah, bueno, ya, ahí va, ahí va. Eh, Ahí está. El contrato de permuta. No sé si ya lo había anunciado antes, pero bueno, vamos a analizar creo que las partes más básicas e importantes de lo que es un contrato de permuta. Bien, voy a poner esto un poquito más arriba para que no nos tape el texto. Dice, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. En este sentido, bueno, se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250. Eh, el artículo 2327 del Código Civil, por supuesto, de aplicación federal, a eso me refiero, al Código Civil Federal. También establece en el artículo 2250 que si el precio de la cosa vendida se ha de pagar una parte en dinero y otra parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor a la que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte del numerario fuera inferior, el contrato será permuta. Yo creo que en palabras más simples podemos entender que la permuta es una especie de trueque o de intercambio, es decir, te doy mi computadora a cambio de tu celular de nueva generación X, ¿no? Entonces vemos que el valor se puede igualar o si no se iguala, entonces la persona o a la parte la cual pues tenga todavía una cierta ventaja podrá dar en dinero, a eso se refiere con el numerario, para tratar de poder pues estar a mano o a la par, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? Te doy la diferencia, mira, me das esto, te doy lo otro, y la diferencia, pues, que quede en dinero. Ahora, esa diferencia en dinero, eh, evidentemente aquí menciona, ¿no? La parte en dinero, si es igual o mayor a la que se pague con el valor de otra cosa, se va a entender como un contrato de compra y venta. Pero si es menor, se puede entender como un contrato de permuta. Creo que ahí también hay que iniciar o tratar de verificar pues lo que es obviamente
la diferencia entre compra y venta y permuta, la diferencia entre arrendamiento y comodato, como lo hemos estado mencionando anteriormente. Creo que es importante definir, ¿no?, cuáles son los puntos indispensables para poderlo atender. Menciona, si el precio de la cosa vendida se ha de pagar, bueno, creo que eso ya lo dije, perdón, me voy a la siguiente diapositiva. Ay, creo que me avancé dos. Sí, esta es la siguiente. De todas maneras, estas diapositivas las vamos a tener totalmente a disposición en nuestra plataforma, en el apartado mencionado, como lecciones o sesiones clase. Vamos a encontrar todo el material, las leyes que hemos estado revisando vigentes hasta el momento de su aplicación, pero siempre pues con las clases también que vamos a estar obteniendo desde YouTube cuando pues obviamente se suban semanalmente. Las vamos a estar jalando a la plataforma para que de ahí también pues podamos tener un acceso directo a las sesiones clase y podamos estar realizando nuestras actividades pues más cómodamente. Tenemos que las características del contrato de permuta son las siguientes. Es de carácter consensual, bilateral y recíproco. ¿A qué se refiere con estas tres? Pues van de la mano, ¿no? En realidad, aunque no signifiquen estrictamente lo mismo, el carácter consensual, el carácter bilateral y el carácter recíproco, pues conllevan una serie pues de especificaciones importantes, ¿no? El consentimiento, la bilateral, consentimiento de ambas partes. La bilateralidad quiere decir, pues evidentemente, repartir provechos y cargas entre ambas partes, es decir, perdón, derechos y obligaciones. La parte, pues, recíproca también, beneficios y obligaciones, ¿no? Es de un acuerdo oneroso. Evidentemente conlleva una contraprestación, si no, pues podríamos entender que sería una especie de contrato de donación, como lo vamos a ver pues más adelantito, justamente en esta sesión clase de hoy, para que pues nos pueda quedar más claro este apartado. Vamos también, los contratantes deberán ser los propietarios del inmueble que decidan intercambiar. Cabe señalar que la permuta puede ser, obviamente, pues el intercambio de bienes, tanto muebles como inmuebles, pero en este caso, si es un inmueble, entonces, cuando se celebra el contrato de permuta, se transmite así la propiedad a la contraparte. Este contrato produce reciprocidad en cuanto a derechos y obligaciones por los permutantes. El permutante que experimente evicción de la cosa que recibió podrá reivindicar la misma aun cuando en poder del otro permutante para exigir así su valor o el pago de daños y perjuicios. Los contratos de permuta pueden proceder para intercambiar inmuebles como casas, departamentos y automóviles. Originar un contrato de permuta genera impuestos por la transacción. De alguna manera, pues es como una especie de compra y venta. Sin embargo, bueno, pues aquí nos está pagando totalmente con dinero, sabiendo que puede ser una salida, ¿no? Una posibilidad que una parte se dé en efectivo o en dinero, ¿no? Que sea una transacción interbancaria, no lo sé. Pero pues en efecto la mayoría se tendría que entregar pues a cambio de otro objeto inmueble o mueble tal y como se señala. Bien, pues vamos a continuar con esto, ¿no? ¿Cómo se hace un contrato de permuta? Bueno, se requieren de que las partes cuenten con la capacidad de generar un contrato con las siguientes condiciones que son: una, quienes efectúan la permuta. A esto nos referimos a los sujetos que participan en el contrato. Las personas que firman el contrato de permuta tendrán la capacidad para vender o alquilar el bien, por ello esa figura será el legítimo propietario. ¿Qué es lo que se actúa? Es necesario saber qué tipo de transacción se hace, es decir, si nos referiremos a venta, alquiler o traspaso o permuta, bajo qué bien se ejecuta el procedimiento. Creo que es indispensable contestar estos cuestionamientos para que podamos entender precisamente pues cómo es que vamos a proceder
en cada uno de los contratos y a poder identificar las características de cada uno de ellos en cuanto se nos presente alguna oportunidad, pues inclusive ya práctica, ¿no? De poder reconocer cuáles son los lineamientos que vamos a tener que seguir, cuáles son los cuestionamientos que vamos a contestar, aunque sea obviamente pues de forma interna para poder clasificar este tipo de contratos y para poder proceder a su elaboración, saber qué partes intervienen. Entonces, todas estas respuestas pues las vamos a tener que identificar al instante cuando se nos llegue a presentar inclusive pues a manera de asesoría, ¿no? Entonces, poder brindar una buena asesoría y poder también responder con la parte pues tan importante que nos refiere en cada una de los cuestionamientos del aprendizaje y obviamente de la aplicación legal a los casos en concreto. Ahora, ¿bajo qué bien se ejecuta el procedimiento? Tenemos que es necesario especificar si nos referiremos a una villa, a una casa, a un departamento, a una oficina, a lo que nos vamos a referir. Entonces, hay que tener bien claro o bien precisados los objetos a los cuales pues vamos a estar dispuestos a intercambiar, porque básicamente esta permuta pues es un intercambio, un trueque, ¿no? Como lo vine mencionando pues desde un principio. Bastará con que las partes gocen de la capacidad de obrar requerida para celebrar contratos. La permuta, por tanto, no se ha de llevar a cabo de una determinada forma concreta. Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. A esto, pues obviamente una de las partes esenciales para poder validar un acto jurídico, pues es por supuesto la capacidad de las partes, ¿no? La capacidad jurídica de las partes teniendo en consideración o haciendo un pequeño recuento de lo que es la capacidad jurídica, pues esa aptitud de poder contraer derechos y obligaciones por nosotros mismos. Sobre todo responder por las obligaciones de una forma, eh, pues evidentemente conforme a la ley lo requiere, ¿no? Saber discernir evidentemente los actos que vamos a realizar, ya que los menores de edad, por ejemplo, carecen de capacidad de ejercicio, no así de capacidad de goce. ¿No? La capacidad de goce pues, es esos derechos inherentes que como seres humanos desde nacimiento adquirimos hasta nuestra muerte. Yo diría que inclusive después, porque todavía existen ciertos derechos que se pueden hacer valer después de la muerte de un sujeto, así como nos referimos a un derecho sucesorio, así como nos referimos inclusive al trato de los restos humanos que puede, que deja pues una persona inclusive que pues ya no tiene vida, ¿no? Ese tratamiento, evidentemente, los derechos, pues ya los hacen valer, esa capacidad de goce ya los hace valer alguien legitimado por ello. En este caso, pues algún tipo de familiar que pueda existir, pues más cercano. Ahora, ¿qué diferencia tiene el contrato de compraventa y el contrato de permuta? Este, tenemos, con excepción a lo relativo con el precio, son aplicables al contrato de permuta las reglas de la compra y venta en cuanto no se opongan a ciertas cláusulas determinadas. La única diferencia entonces radica en la suma de dinero y el trueque de un objeto o bien. En muchas ocasiones pueden crearse contratos mixtos en donde la permuta y compraventa intervengan. Sin embargo, se establecerá el nombre de aquel que resulte mucho más dominante. Tenemos contrato de donación, ¿sale? Bueno, aquí la diferencia entre obviamente el contrato de permuta, entre el contrato de compra y venta, evidentemente pues es el precio, ¿no? Para las disposiciones del contrato de permuta pues van a ser aplicables las reglas generales que tenemos de la compra y la venta en cuanto se opongan a ciertas cláusulas determinadas. La única diferencia que vamos a poder encontrar va a ser en que la suma de dinero y el trueque de un objeto, obviamente por la suma de dinero y la cantidad que le atribuyamos al trueque del objeto bien. En muchas ocasiones podemos crear contratos mixtos en donde la permuta y la compraventa intervengan. Sin embargo, se establecerá el nombre de aquel en el que resulte mucho más dominante. Si es pues una transacción que mayormente se hizo en efectivo, aunque una parte se haya dado en algún tipo de intercambio,
pero la mayoría sí son efectivo, pues se entiende que es un contrato de compra-venta y se va a regular por las disposiciones del contrato de compra-venta. Sin embargo, pues el contrato de la permuta también viene en muchos clausulados importantes que de permuta se vaya a tratar ese aspecto. Bien, ahora pues vamos a tratar de verificar lo que el contrato de donación tiene para nosotros. Mediante el contrato de donación, una persona llamada donante transmite gratuitamente a otra conocida como donatario el dominio de una parte de la totalidad de sus bienes presentes en términos del artículo 2332 del Código Civil Federal. En este sentido, comentamos las principales disposiciones que consigna el Código Civil Federal para el contrato de donación. Aquí es importante poder aterrizar, creo que las características pues, mucho más factibles de poder estudiar del contrato de donación, en donde es importante mencionar que hemos seguido los lineamientos establecidos en el Código Civil Federal. Esto es importante pues para que también ustedes lo puedan consultar pues con calma, evidentemente pues tratar de ajustar estos artículos o estos fundamentos que hemos estado obviamente pues manifestando o hemos estado exhibiendo en cada sesión clase. Sin embargo, para formular el contrato de donación, en cualquier estado de la República se deberá atender el Código Civil de la entidad que pueda corresponder. ¿Por qué? Porque hay distintas disposiciones que pueden ser aplicables a los casos en concretos que se lleguen a presentar. Entonces, en esa tesitura tenemos otro tipo de contratos de donación. Mencionamos que además de los tipos de donaciones mencionados, existen otras clases de donación como son las siguientes. Perdón, hay algo que pues en las propias legislaciones, tanto locales como la federal, menciona o nombra como un contrato de donación antenupcial. Esto creo que como su nombre lo indica, se hace en virtud de un matrimonio, con la única limitante de que quedará sin efectos si no se celebra el matrimonio. Este tipo de donaciones se rige por lo dispuesto en los artículos 219 al 231 del Código Civil Federal, pero pues también se va a sujetar a las aplicaciones pues locales. Como ya quiero hacer un paréntesis, acabo básicamente de terminar la sesión clase de Derecho Mercantil, por ahí de redactarlo, ya se iba a decir, como ya hemos referido muchas veces, tenemos pues una jurisdicción concurrente. Sin embargo, bueno, pues en esta sesión clase de Derecho Civil 3 me parece que no es, yo creo que multirrepetido, porque inclusive pues no lo he mencionado, pero me voy a hacer el espacio para mencionarlo de forma breve y de forma rápida para que se pueda entender cómo lo especifica, como lo especificó en la diapositiva inclusive anterior y también lo podemos interpretar de esta diapositiva, podemos entender que evidentemente pues podemos ser guiados por una legislación federal, que es el Código Civil Federal. Sin embargo, bueno, en este caso específico de la donación es importante, de hecho, bueno, si puedo regresarle. eh, bien, aquí menciona bueno, más bien no casi, este último párrafo dice, en este sentido, comentamos las principales disposiciones que consigna el Código Civil Federal para el contrato de donación. Es importante mencionar que hemos seguido los lineamientos establecidos por el Código Civil Federal. Sin embargo, para formular el contrato de donación en cualquier estado de la República, se deberá atender al Código Civil de la entidad que corresponda. Entonces, eso quiere decir que podemos atender a la legislación pues local, tanto como la federal. ¿Por qué? Pues porque es una especie de concurrencia o de elección de las partes que vayan a intervenir, o más bien de la parte que vaya, obviamente, pues hacerse cargo de la elaboración del contrato, y no me refiero a que forzosamente alguno de los que intervienen o alguno de los firmantes tenga que elaborarlo, sino pues que se encargue también de a lo mejor buscar, ¿no? Esa asesoría o esa asistencia legal pues para la elaboración del contrato de donación. Pero entonces hay que prever, ¿no? El especialista en derecho pues tendrá que prever que evidentemente y atender a las necesidades del propio cliente, ¿no? Teniendo en consideración que si quiere hacer un contrato de donación, pues la elección es revisar, ¿no? Las cuestiones procedimentales de una ley local. Entonces,
regresando a la parte de la jurisdicción concurrente, bueno, pues hay que dividir esta palabra en dos. Jurisdicción se refiere a decir el derecho. Y la parte concurrente, aunque aquí estamos propiamente hablando de elaboración, primero creo que a generar el derecho y después poderlo, en caso de incumplimiento, pues poderlo llevar a cabo con la jurisdicción, con la aplicación, con las demandas, las excepciones, todo lo que son los juicios, lo que se lleva en forma de juicio ante un juez, que ahí es donde se aplica la jurisdicción, es el dicho del juez, sale las resoluciones fundamentadas por un órgano jurisdiccional o un órgano judicial. Así podemos identificar mucho mejor las decisiones judiciales. Entonces, la concurrencia, pues quiere decir precisamente que podamos elegir entre un aspecto local y la aplicabilidad, que podamos caer también en un supuesto de aplicación federal. Entonces, pues la decisión de saber dónde se ventilarán los asuntos es de las partes, sobre todo del accionante, ¿no? De la persona que va a accionar o que va a presentar la demanda, pues tiene que prever primero la circunstancia, ¿no? ¿Cuáles son los factores en cuestión de competencia que puedo tener yo en razón de territorio, en razón de esta cuantía, materia, lo que obviamente, pues lo que en competencia se conoce bien como tipos de competencia y poder saber que también puede existir una competencia concurrente. Entonces, dado que para la elaboración de un contrato de donación también es dable observar las disposiciones aplicables a una legislación local, así como la federal, yo creo que la federal es importante pues mencionarla porque vienen las bases, pero en las locales de repente viene inclusive un poquito más explicado dado los usos y las costumbres de esa entidad federativa. No es lo mismo, obviamente, pues un contrato de donación en una ciudad urbana que en una ciudad rural. A lo mejor hasta por estadística es pues menor, ¿no? La de la zona rural, por ejemplo, ¿no? Que de las zonas urbanas, la concentración de gente, hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, ya regresando propiamente pues a los tipos de contrato de donación, pues vamos a atender también que esta parte antenupcial pues también es una cuestión pues de, inclusive podría decirlo que se me fue de costumbre, ¿no? Las costumbres, obviamente en estados del norte del país como del centro o del sur del país pueden ser distintas. Entonces, la parte antenupcial o las donaciones antenupciales, yo creo que si estudiamos un poquito de derecho romano, pues podamos encontrarlos o adecuarlos a lo que se llama o a lo que se conoce como una dote, ¿no? Que es la dote significa, pues precisamente, nada más que aquí la entrega, pues los padres de la novia al futuro esposo, obviamente, pues con el cual su hija ha de contraer nupcias. Esto, pues, para solventar, obviamente, pues los gastos de manutención de la mujer en un tiempo determinado y también, pues, evidentemente, pues, en pago de la boda, etcétera, pues corre a cargo del padre de la novia por uso y costumbre. De alguna manera, esto se venía aplicando. Entonces, la donación antenupcial, aunque ya no es una circunstancia creo que se pueda mm, que pueda ser obligatoria, antes era como una tradición, una costumbre, pues es una opción que quedó en la ley, ¿no? La donación antenupcial, hacerse en virtud de un matrimonio. Eso es como que una clave, por eso es un tipo de donación antenupcial, antes de las nupcias, con la única limitante de que quedará sin efectos si no se celebra el matrimonio. Y lo anterior se rige por los dispuestos en los artículos del 219 al 231 del Código Civil Federal. Ahora, donaciones entre consortes. Bueno, ya si hay un matrimonio, podemos saber que puede existir al menos dos tipos, creo que más comunes y llevados a cabo en la actualidad, de régimen
conyugal, que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. Entonces, yo creo que podemos entender muy bien a la sociedad conyugal como esa división de las propiedades que pueden adquirir el matrimonio a partes iguales. La separación de bienes es que cada quien pues va a tener la propiedad o va a seguir ostentando la propiedad de lo que ya actualmente puede tener bajo su dominio, ¿no? Que es la propiedad y la posesión, sin afectarse pues por el matrimonio celebrado. Pero bueno, vamos a ver que también los esposos pueden donarse, ya no es solamente la donación única y exclusivamente que sea antinupcial, sino que puede ser una donación nupcial entre consortes, mejor conocida. Tiene prácticamente las mismas características que la anterior, con la diferencia de que surtirá efectos entre los cónyuges durante el matrimonio. Este tipo de donación se regula en el libro primero del título quinto, capítulo octavo del Código Civil Federal. Ahora, tenemos las características y elementos del contrato de donación. El contrato de donación tiene las características siguientes. Es principal porque recordemos que la parte principal se refiere a que no necesita de algún otro acto jurídico celebrado previamente para que pueda existir y que pues puede obviamente traer consigo un contrato accesorio en donde requiere forzosamente previamente un acto jurídico celebrado que le dé vida al otro. Es consensual porque ambas partes tienen que estar de acuerdo. Aunque sea una donación, yo pudiera no aceptar la donación porque no todas las donaciones, pues, vaya, tienen ciertos beneficios y aunque así fuera que fuera puros beneficios, hay ciertas donaciones en las cuales pues te dono una propiedad pero está hipotecada. Tienes que cubrir la hipoteca para que puedas disfrutar de la propiedad. Entonces, de alguna manera viene con cargas y con obligaciones. Entonces, si yo no quiero tener cargas y obligaciones, pues mejor puedo repudiar esa, así como puedo repudiar herencias, así también puedo repudiar donaciones, que es básicamente lo que se conoce, mucha gente coloquialmente lo puede conocer como heredar en vida, ¿no? Regularmente se da entre familiares, pero bueno, aquí es entre los tipos de donación y elementos de un contrato de donación, sin importar si es entre consortes o no, pero pues, regularmente se otorga principalmente a las familias, aunque no es exclusivo. Yo le puedo donar a cualquier persona y no es necesario tener un parentesco de sangre ni cualquier otro tipo con esa persona. Tenemos que tener, pues evidentemente, pues consentimiento, ¿no? Se perfecciona con la aceptación del donatario y se deberá de hacer saber su consentimiento o negativa en vida de este. Obviamente, pues tiene que haber una actitud, ¿no? En donde podamos observar si es que se quiere, si es que se puede, adelante. Eso está regulado por el 2000, artículo 2340 del Código Civil Federal. Tiene que haber un objeto dentro de ese contrato. Según diversos juristas, la certeza jurídica del contrato se ubica en la cosa que es materia del contrato. Por tanto, el objeto será lo que se done, es decir, una parte de la totalidad de bienes del donante. Y tendrá en cuenta que como en todo contrato, serán cosas determinadas o que se encuentren en el comercio. Y tenemos otra de las características que es la validez del contrato, que requiere de los elementos de validez, pues además hay que considerar que el artículo 2246 del Código Civil Federal, conforme al cual, para que la promesa de contratar sea válida, debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Entonces, pues ni siquiera las donaciones son de por vida, ¿no? Una vez que obviamente el donante pues fallece y no se hace efectiva pues la donación por falta de aceptación de las partes, obviamente pues que a lo mejor el donatario no expresó su voluntad en vida al donante, pues ya no se hace efectiva post-mortem. La donación es un acto en vida, ¿sale? Y para ello, bueno, pues son elementos de validez. Otra de las, obviamente, de las cuestiones pues, importantes para que se pueda celebrar un contrato de donación es la forma. ¿Qué es la forma? Podrá ser verbal o por escrito de acuerdo a lo siguiente. Tenemos el inciso A.
Cuando la donación recae sobre bienes muebles y el valor de estos no exceda de 200 pesos, bastará con la voluntad de las partes e incluso podrá hacerse verbalmente. Esto acorde por el artículo 2343. Si no pasa nada, si no se hace por escrito, la donación pues no trasciende a mayor, ¿no? Significa pues me lo regalo y no firmamos absolutamente nada, sino que fue una cuestión pues meramente verbal. Ahora, el inciso B nos indica, si la donación excede de 200 pesos, pero no de 5,000, tendrá que hacerse por escrito, pero si el monto es mayor a este límite, el contrato de donación deberá otorgarse en escritura pública, dado el artículo 2344 del Código Civil Federal. Y ahí es donde se tendría que perfeccionar el acto jurídico del que estoy hablando. Escritura pública, simplemente por escrito o de forma verbal, y esto depende pues, también a la cuantía a lo que se refiere. Inciso C. Cuando la donación recae sobre bienes inmuebles, deberá otorgarse en la misma forma que la ley exige para su venta. Esto es, si el valor de los inmuebles excede de la cantidad equivalente a 365 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, actual Ciudad de México, el contrato deberá celebrarse en escritura pública. Si no pasa de esta cantidad, podrá celebrarse en documento privado ante 2 testigos y ratificadas las firmas de los otorgantes y testigos ante notario público, juez o registro público de la propiedad, según los artículos 2317, 2320 y 2345 del Código Civil Federal. Ahora tenemos revocación de las donaciones. Las donaciones podrán revocarse en los casos siguientes. La número 1, cuando la donación se hubiere realizado por una persona que al momento de otorgarla no tuviera hijos, podrá ser revocada por el donante dentro del plazo de 5 años. Cuando le hayan sobrevivido los hijos, si esto sucede, el donatario deberá restituir al donante los bienes donados o su valor si estos han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos. Esto obviamente pues también es importante y es a voluntad del propio donante. Podrán revocarse, evidentemente, como es un acto unilateral, ¿a qué me refiero con unilateral? En cuestión a decisión del donante de obviamente pues ceder, regalar cierta parte de su patrimonio en dinero o en bienes muebles o inmuebles a otra persona, pues también lo puede revocar, ¿no? ¿En qué casos? Bueno, pues cuando se hubiera regresado una persona que en el momento de otorgarla no tuviera hijos, pero puede ser revocada por el donante dentro del plazo de 5 años cuando le hayan sobrevivido hijos. Si esto sucede, el donatario deberá restituir al donante los bienes donados. Esto también se hace obviamente porque los hijos tienen una preferencia al respecto, sobre todo si son menores de edad, ¿no? El interés superior del menor respecto a sus alimentos, manutención, etcétera, tampoco podemos dejar evidentemente en estado de insolvencia al donante, ¿no? Entonces, eso es otra, de hecho es otra causal para poder revocar la donación. La número 2 tenemos que también puede ser por ingratitud. En los casos obviamente siguientes, aquí, bueno, pues se adjunta un PDF, obviamente no lo podemos visualizar por este medio, pero pues va a estar también disponible pues tanto en la plataforma como en algún otro sitio de internet seguramente, donde pues ya es muy fácil obtener esta información. Las donaciones entre consortes no podrán revocarse por supervivencia de los hijos, pero se reducirán cuando sean inoficiosas, según el artículo 234 del Código Civil Federal. Ahora, en términos del artículo 2361, tenemos que la donación no podrá ser revocada por supervivencia de los hijos en los casos siguientes. Primer supuesto, cuando la donación sea menor de 200 pesos. Segundo supuesto, cuando sea antenupcial. Tercer supuesto, cuando sea entre consortes. Cuarto supuesto, cuando sea puramente remunerada. Y bueno, pues hasta ahí tenemos la parte esencial, creo yo, del contrato de donación y del contrato de permuta. También podemos identificar, obviamente, las pequeñas diferencias existentes entre uno y otro, esperando evidentemente que se puedan, que podamos, creo que, identificarlas plenamente una y otra
respecto a en qué momento pues, nos referimos a un contrato de permuta, en qué momento pues, nos referimos a un contrato de compraventa, en qué momento regulan las cuestiones, evidentemente, pues las reglas de la compra y venta, así como también de la donación, ¿no? Y que saber que las donaciones pues también pueden ser revocables. Así también, pues como no se puede dejar en estado de insolvencia al donante, ¿no? Entonces es una de las también como de los impedimentos pues, para que se puedan celebrar, ¿no? Que la falta de perfeccionamiento de estos pues pueda no hacerlos totalmente viables como lo sugerimos de esta manera. Entonces, pues creo que podemos bien pasar a otro material que, bueno, más bien un ejemplo que hemos venido pues haciendo muchísimo en cuestión, nada más déjenme lo encuentro, a un contrato de donación. Bueno, rapidísimo, pues para poder atender un poquito respecto a ello. Voy a detener la diapositiva y voy a compartir la que en este momento, pues inclusive yo estoy viendo, para que veamos más o menos cómo se puede llevar a cabo esto. Tenemos contrato de donación que celebran por una parte el ciudadano, obviamente pues se ocultan sus datos, ¿no? A quien en lo sucesivo se denominará el donante. Y por la otra parte, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, a quien en lo sucesivo se le denominará la donataria, que es la beneficiaria. Representada en este acto por la ingeniera Rosa María Gómez Sosa, directora general de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, asistida por la arqueóloga Laura Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo de Historia Natural. Y cuando actúan de forma conjunta se les denominará las partes al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Creo que toda esta parte, esto básicamente es el encabezado de un contrato, ¿no? Entonces, primero hay que distinguir desde el encabezado de qué tipo de contrato se trata. En este caso es un contrato de donación. Si fuera un contrato de arrendamiento, lo mismo, un contrato de arrendamiento que celebran por una parte tal, tal, tal. En su calidad de, obviamente, pues aquí ya vamos a ver las calidades de las personas, definiéndolas creo que de forma clara, pues para que posteriormente no haya lugar a dudas de qué es lo que obviamente, pues, con quién se está contratando y qué es a lo que nos estamos refiriendo y que no existan como que ese tipo de lagunas y obviamente pues que pueda dar interpretaciones diversas. Declaraciones del donante. Obviamente tenemos que dentro de un contrato podemos tener este apartado de declaraciones o de antecedentes, ¿no? En donde pues es la parte previa que podemos dar a conocer antes del clausulado del cuerpo, pues yo diría que inclusive pues más importante de un contrato, donde pues nos podemos percatar de la existencia del mismo, ¿no? Las declaraciones son importantes a efecto de la interpretación, pero las cláusulas pues son las esenciales pues para poder saber precisamente a lo que nos vamos a obligar y cuáles también son los beneficios que vamos a recibir respecto de estos. Ahora, el donante declara que es una persona física de nacionalidad mexicana con capacidad jurídica para celebrar el presente instrumento y se identifica con credencial para votar, con fotografía, con número tal, emitida por el Instituto Federal Electoral. En su momento, pues era ese, ahora es Instituto Nacional Electoral, que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes tal, con actividad económica de servicios profesionales y científicos, que es legítimo propietario de los bienes objeto del presente contrato de donación, que desea celebrar con la donataria el presente contrato, por lo que se compromete a entregar a título gratuito. Esa es una de las características, creo que principales, ¿no? Lo que hace el contrato de donación. Un verdadero contrato de donación, perdón, es el título gratuito con el que se otorga. El presente contrato, por lo que se compromete a entregar a título gratuito los bienes objeto de este instrumento, en los términos y condiciones eh, que se detallan adelante, que señala como domicilio para todos los efectos legales el ubicado en calle. Obviamente pues estos datos están completamente tapados. Este tipo de formatos es muy dable encontrarlo ya en internet, creo que ahora ya con más facilidad que antes, lo cual nos puede dar una idea de poder asemejar obviamente la forma en la cual o el formato que le podemos dar a otro tipo de celebración de actos jurídicos.
en donde inclusive pues ya intervienen prácticamente aquí, han sido en la mayoría con organismos públicos, pero atendiendo que son personas jurídico-colectivas o personas morales, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es bien importante poder atender a que pues existen evidentemente distintas partes, tanto personas físicas celebrando con personas morales entre personas morales, persona física entre persona física. En realidad lo importante es acreditar la personalidad y el cuerpo, el contenido pues va a depender de las condiciones, del bien entregado, de la descripción, de todas y cada una de las condicionantes que se estipulan para la celebración de ese contrato. Ahora, declara la donataria, en este caso, que el 29 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declaran reformadas, derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, en cuyos artículos segundo y décimo cuarto transitorios se estableció que las normas de esa Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de dicho decreto continuarán aplicándose hasta inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan. Asimismo, que todas las referencias en que esa Constitución y demás ordenamientos jurídicos se haga el Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México respectivamente. Es más, la transición inclusive de Distrito Federal y Ciudad de México lo podemos ver aquí totalmente. Que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo que concierne a su régimen interior y a su organización política administrativa, que es un órgano ejecutivo local, cuenta con atribuciones para formalizar el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los diferentes numerales que ahí establecemos. Que la Secretaría de Medio Ambiente es una dependencia integrante de la administración pública centralizada, y esto porque corresponde al gobierno centralizado del gobierno de la Ciudad de México, tal y como lo establecen los artículos tales de legislaciones. Ya no los menciono, pues porque ahí los vemos inmersos. Que la Dirección General de Bosques Urbanos y de Educación Ambiental es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente de conformidad con los dispuestos en los artículos séptimo, fracción cuarta, numeral 6 y 56 cuater del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Que la ingeniero Rosa María Gómez Sosa fue nombrada directora general de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, y eso es importante porque ahí aquí era donde obviamente el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa era jefe de gobierno, y que ahora, bueno, actualmente pues se encuentra la doctora Claudia Sheinbaum. El 16 de diciembre del 2002, designándose, obviamente que no le ha sido revocada la fecha como tal carácter, y cuenta con facultades suficientes para suscribir ese instrumento, conforme a lo establecido en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, séptimo fracción cuarta, numeral 6, 37 y 56 cuater, fracciones decimoquinta, decimoctava y vigésimo tercera del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Y bueno, las partes ambas reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que ostentan la capacidad legal para celebrar el presente contrato. Esto que ven en estos cuadritos que podemos observar en pantalla, estos rectángulos más bien, uno que parece al costado y otro paradito, pues es las firmas. Sin embargo, pues se tapan también para protección de datos pues personales de las personas que participan en ellos. Que la celebración del presente instrumento no existe dolo, error, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez legal, por lo que manifiestan bajo protesta de decir verdad su libre y entera voluntad para llevar a cabo las actividades relacionadas con el cumplimiento del mismo, y acuerdan sujetar su compromiso al tenor de las siguientes cláusulas. Las cláusulas, creo que nos da tiempo de alcanzar a ver al menos las primeras. Creo que no es muy largo inclusive. Si las podemos ver todas, adelante. El donante traslada el dominio a través de la donación pura y gratuita los bienes cuyas características y especificaciones se refieren en el anexo número 1, y la donataria acepta bajo el mismo título los referidos bienes, a fin de que sean utilizados exclusivamente por la dirección del Museo de Historia Natural adscrita a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y del Gobierno de la Ciudad de México. Segunda, aceptación de la donación. La donataria acepta la donación de los bienes
objeto del presente contrato cuyas características y especificaciones se describen en el anexo 1 para los efectos establecidos del artículo 2340 del Código Civil para el Distrito Federal, mediante la firma del propio instrumento. Tercera, registro de la donación. La donataria se encargará de realizar los trámites de registro de los bienes materia de la presente donación ante la Dirección Ejecutiva de la Administración de la Secretaría del Medio Ambiente. Cuarta, obligación de las partes. El donante se obliga a, inciso A, entregar a la donataria los bienes cuyas características y especificaciones se describan en el anexo 1, libres de todo gravamen, sin limitación alguna de dominio, dado que la naturaleza jurídica de ese instrumento es un acto traslativo de dominio. B. Entregar a la donataria los bienes materia del presente contrato en el domicilio que le sea notificado, esta dentro de los 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de la firma del presente instrumento a través del acta entrega-recepción que corresponda. Segunda, la donataria se obliga a inventariar los bienes recibidos en un plazo que no excede 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la entrega de los mismos. B. Informar por escrito al donante su plena satisfacción respecto a las condiciones físicas, técnicas de cualquier índole en que se haya recibido los bienes materiales de este contrato. La cláusula quinta, las modificaciones. Las modificaciones al presente contrato se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables, debiendo constar por escrito y estar debidamente suscritas por las partes en el que él intervienen. Sexta, la vigencia. El presente instrumento iniciará su vigencia a partir de la firma y concluirá una vez entregados los bienes objetos de ese instrumento conforme a lo establecido en el numeral 1, incisos A y B de la cláusula cuarta del mismo, es decir, del mismo contrato. Séptima, relación laboral. El personal que cada una de las partes designe, comisione, contrate con motivo de la ejecución de cualquier acción derivada y con base de este contrato, se entenderá exclusivamente con la parte que lo comisionó o lo contrató, quedando bajo su absoluta responsabilidad y dirección, sin que ello derive la adquisición de algún tipo de derechos u obligaciones con la otra parte, por lo que en ningún caso podrá considerarse mutuamente como intermediarios, como patrones sustitutos o como solidarios, deslindándolos de cualquier, desde ahora, de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica en ese sentido que se les quiera afincar. Cada una de las partes se obliga a mantener la paz y a salvo a la otra por virtud de cualquier reclamación, acción o demanda de carácter laboral o de cualquier otra índole instaurada por cualesquiera de sus respectivos empleados, agentes, directores, funcionarios, gerentes derivados de las relaciones de cada una de una parte con otras empresas, socios comerciales, y cubrirá todos los gastos y costos, incluyendo honorarios legales que incurra la parte demandada en consecuencia de cualesquiera de los actos anteriormente mencionados. Octava, responsabilidad civil. Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de cualquier retraso o incumplimiento total o parcial del presente contrato respecto a caso fortuito de fuerza mayor, entiéndose estos, todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza humano que no fuere del dominio de la voluntad de las partes, que no se pueda prever y que aún previéndose no se pueda evitar. Novena, conservación y mantenimiento de los bienes donados. La conservación y mantenimiento y manejo de los bienes donados, objeto de ese instrumento, serán responsabilidad exclusiva de la donataria cuando reciba los bienes de la donante, quedando esta última libre de toda carga o responsabilidad. Décima, saneamiento para el caso de evicción. El donante se obliga expresamente al saneamiento para el caso de evicción en los términos de las disposiciones relativas al saneamiento y evicción del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal. Décima primera, notificaciones. Todas las notificaciones y avisos de cualquier comunicación de las partes deberán enviarse en relación al presente contrato, incluyendo el cambio de domicilio, se realizarán por escrito con acuse de recibo en los domicilios señalados del apartado de declaraciones del propio instrumento. Décima segunda, interpretación y controversias. La interpretación y el cumplimiento y ejecución del presente contrato estarán sujetos a lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal y a las demás disposiciones aplicables, por lo que en caso de suscitarse alguna duda o discrepancia sobre el contenido
e interpretación del mismo, las partes lo resolverán de un común acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo alguno, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México. Leído que fue el presente contrato y debidamente enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad y alcance y al margen, perdón, en cada una de las hojas como constancia de su aceptación en la Ciudad de México los 5 días de septiembre de 2016. Y bueno, y aquí vienen obviamente los anexos, que es ilustración de seres vivos, ilustración de un árbol filogenético, a lo que se está obviamente pues donando, ¿no? Que es este valor obviamente precio por unidad, 800, cantidad 36 piezas, desglose de impuestos trasladados 4.608, el importe total 33.408 y lo siguiente es una ilustración de un árbol filogenético, que es una pieza por 2.000 pesos, los impuestos son 320, entonces la cantidad son 2.320, porque también causa impuestos, toda vez que entra dentro del patrimonio del donatario o de notario en este caso, pues ya observamos un ejemplo, creo que es simple, ¿no? Bastante simple poderlo entender de esta manera y creo que es, inclusive, pues creo que es uno de los contratos, pues los que se celebran por las entidades federativas o por parte de organizaciones gubernamentales tienen su jurídico y pues me parece que los hacen o los tratan de hacer pues bastante bien redactados, aunque pueden ser contratos más simples, obviamente si no estoy tratando con una persona jurídico colectiva, pues no hace falta acreditar la personalidad tal cual, ¿no? Invocando el diario oficial de la Federación, el nombramiento del cargo de servicio público, pues porque no es necesario ni es menester, que por el caso es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, solamente pues recordándoles que pues para la última sesión clase vamos a estar haciendo un recuento por ahí de todos los temas vistos y tratar de resolver dudas si es que las hay, y pues para que el aprendizaje significativo que hayamos adquirido en esta asignatura, pues, pues quede, creo que planteado en esta última sesión clase y podamos estar recordando lo que ya hemos estado aprendiendo, refrescando nuestros conocimientos e inclusive si existen dudas por parte de ustedes, pues no duden en manifestarlas en los medios que ya tenemos como contacto. Entonces, pues si ya no hay, bueno, también un último aviso respecto a dos últimas actividades, en realidad no son muchas. Para el cierre de esta asignatura, pues es un cuestionario un poquito básico respecto a lo que son los contratos que hay que empezar a contestar. Ya no es un diagnóstico, obviamente no es un examen, no tiene tal calidad. Es un trabajo entregable como cualquier otro, tratando de contestar de forma asertiva respecto a la información que hemos estado investigando, respecto a la información que tenemos en plataforma y respecto a la información también que hemos estado brindando en cada sesión clase, así como también un último ensayo del aprendizaje significativo de las últimas sesiones clase, como ya también lo he venido o lo había venido anunciando de forma anticipada. Y entonces, bueno, pues agradeciendo mucho también pues la participación en entrega de actividades que voy a estar calificando y pues esperando también la recepción de sus demás pendientes. Saludos cordiales y nos vemos la próxima semana.